Que el Señor sea con ustedes, hermanos, a aquellos también que seguramente nos van a estar escuchando por la señal ahí. Saludo para ustedes, que el Señor sea bendiciendo sus vidas. A aquellos también que seguramente han estado pasando un tiempo de dolor, de sufrimiento, igual que el Señor sea trayendo paz, consuelo a estos corazones que en este tiempo han perdido muchas cosas. Cuando vemos todas estas cosas que acontecen en nuestra nación, de pérdida, de destrucción, nos damos cuenta lo vulnerables que somos. Nos damos cuenta que no tenemos control sobre nada. Y ahí podemos decir, solo tú, Señor. Si no estuviéramos contigo, si no dependiéramos de ti, ¿qué tendríamos? Todo lo material se va, todo lo material se destruye, se pierde, queda la vida. Ahí valoramos la vida. Pero cuando valoramos la vida nos tenemos que dar cuenta que es Dios dando vida. Y muchas veces creemos que tenemos el control de todo, pero el Señor en estas situaciones nos dice, yo tengo el control. Yo soy el Dios que tiene control y autoridad sobre cada ser humano de este mundo. Así que hoy día, entendiendo lo que el Señor ha venido hablando a la iglesia, ha venido guiando a la iglesia, ha venido direccionando a la iglesia con respecto a ser llenos de su presencia, a buscar su presencia, a vivir una vida en el Espíritu, a entender que una vida con Él, una vida de intimidad, una vida de búsqueda es lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Hoy día vamos a hablar lo que es ser familias llenas del poder del Espíritu Santo. Así que voy a invitarles a buscar ahí un pasaje bíblico en Hechos 1:8. Vamos a leer la versión Reina Valera. Primero quiero que ustedes comprendan los fundamentos bíblicos de la importancia de que las familias deben ser llenas del poder. No es algo al azar, no es algo que puede ser escogido, no, es algo que toda familia debe vivir diariamente. Primero entender que la llenura del Espíritu Santo ya fue anunciada por Cristo. Esto es ley. Así cuando decimos que evangelizar, amar al Señor, esto es ley también. Ser llenos del Espíritu Santo es algo necesario en la vida del creyente. Vamos a leer. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entender que este fundamento es necesario comprenderlo, es necesario entenderlo, porque el Señor mismo lo anunció. Dijo que les avisó a sus discípulos antes de irse que iban a recibir poder, que iban a ser llenos del Espíritu Santo. Pero no les dijo para qué, ni por qué, ni cuándo, no les dio el momento ni el lugar. Solo les dijo que iban a recibir poder y iban a ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando vemos esto en el ministerio de los apóstoles, cuando vemos en el ministerio de Pablo, siendo llenos del poder, recibiendo del Espíritu Santo, y hay un pasaje muy conocido por ustedes también, que lo vamos a leer, que está en Primera de Corintios 2, 12, 14. A ver si lo pueden mostrar ahí. 1 Corintios 2, 12, 14 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que se enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Cuando vemos esto, cuando viene ahí en el Pentecostés y cae la presencia y todos comienzan a hablar en lengua, no fue solamente para el momento. Vemos cómo hubo un cambio, vemos cómo hubo una transformación en aquellos. Vemos cómo a través de eso se convirtieron muchos. Entendieron a qué había venido el Señor. Y es necesario comprender esto, porque cuando vamos a los hechos, a la iglesia primitiva, ¿cómo era la iglesia primitiva? Los que han leído, los que han buscado, ¿cómo
era la iglesia? Era una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Una iglesia que hacía milagros, una iglesia que obraba con poder, una iglesia que evidenciaba lo que vivía y lo que hacía, una iglesia que era unida, una iglesia que compartía, una iglesia llena de amor, una iglesia que vivía el poder. Así era la iglesia primitiva. ¿Y hoy en día es igual o es diferente? Debe ser igual, porque es el Señor mismo, el de ayer y hoy, el que guía a su iglesia. Entonces no debemos olvidar esto muy importante. Este fundamento fue anunciado por Cristo, pero fue anunciado por Cristo no solo para los discípulos, sino solamente para ese tiempo. Fue anunciado para que todo aquel que en Él creyera viviera esto, viviera esta llenura, viviera este poder del Espíritu Santo. Es lindo ver cómo ustedes entran en los Hechos y estudian este libro y se dan cuenta cómo los apóstoles iban de un lugar a otro haciendo milagros, caminaban, imponían manos y la presencia caía y hablaban en lengua y eran bautizados y caminaban y entraban a las ciudades y entraban a la sinagoga y todo era transformado porque ellos eran llenos del Espíritu Santo. Ellos trastornaron ese tiempo, transformaron la historia y no tenían a Cristo. ¿A quién tenían? El Espíritu Santo, que los movía, que los llevaba, que los guiaba. Hay algo muy importante que quiero que leamos, que me gustó este pasaje, porque aquí vamos a entrar un poquito en por qué la familia debe ser. Cuando hablamos de familia, ¿de qué estamos hablando? Padre, madre, hijo, ya hay abuelos, hay nietos, una familia ya formada, constituida. A veces hay solamente hijos, abuelos, hay solamente madres, hay solamente padres, pero es una familia. ¿Ya? Independiente de la condición que hoy día estemos cada uno en este lugar, son una familia establecida por Cristo. Son una familia que Cristo diseñó. Independiente como cada uno haya guiado hoy día su familia, pero hoy día es una familia que necesita vivir en la llenura del Espíritu Santo. Y es eso lo que el Señor hoy día nos está llevando, una familia llena. En el discurso de Pedro, en Hechos 2:38-9, dice lo siguiente: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Contestó Pedro: y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos. Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. ¿Hay alguna excepción? Dice, para todo aquel que en Él crea, para ustedes, para sus hijos. O sea, nos está dando una dirección. Yo creo que cada uno cuando viene al Señor y se encuentra con el Señor, en nuestra mente no alcanza a comprender la importancia de que el poder del Espíritu Santo tiene que vivir en el padre, la madre, los hijos, en el abuelo y la familia. A veces se entiende y se endosa la responsabilidad al hombre de la casa, a la mamá, y con suerte nos preocupamos si el hijo ha recibido el poder del Espíritu Santo, si ha tenido una experiencia. Porque nuestro entendimiento, es decir, es pequeño, no lo comprende, no es necesario todavía, pero es un grave error. El Señor hoy día nos lleva a que entendamos que la familia completa debe ser llena de este poder. Debe vivir en el Espíritu Santo, debe ser guiado, porque el entendimiento del niño, el entendimiento de cada niño que ha tenido una experiencia con el Espíritu Santo cambia. Es diferente. Hay una sensibilidad distinta. Comienza a haber una identidad desde pequeñito, porque cuando somos grandes podemos decir que cuesta, ¿no es cierto? Que hay argumentos, que hay barreras, que hay miedo, que hay timidez. Bueno, hay muchas cosas que nos colocamos. Pero el niño desde pequeño, cuando es lleno del poder, es impresionante cómo crece. ¿Ya? Hay otra. Voy a seguir leyendo en Hechos 2, 41, 44. Dice, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas.
se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Y todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. ¿Ven cómo cambió? ¿Cómo fue transformado la iglesia por ser llena del poder del Espíritu Santo? ¿Cómo hacían milagros, prodigios? Nos dice que solo los apóstoles hacían eso, dice que la iglesia lo hacía, la iglesia vivía así, la iglesia transformaba, la iglesia impregnaba este poder sobre los demás. Y cualquiera que podía ir y orar y imponer las manos, dice que eran llenos, eran bautizados. Qué lindo ver eso en nosotros también hoy en día. Anhelar eso para nosotros, anhelar esa llenura, que cuando hablemos con alguien, que cuando oremos por alguien, que cuando nuestra familia está pasando una necesidad, una situación, nosotros estemos llenos del poder para mostrar quién es Cristo, para mostrar el poder de Cristo a otros, para decirle: yo creo en el Señor, yo creo en el Salvador, y tu problema, tu enfermedad, la situación que hoy día estás viviendo va a ser cambiada y transformada. Eso es el vivir en el poder del Señor, creerle al Señor, no creerle a mi humanidad ni a mi carnal, creerle al Señor, caminar en fe, en obediencia, en sujeción, en determinación, entendiendo que el Señor es el que capacita, entendiendo que es el Señor que da la gracia, y viviendo en su Espíritu Santo. ¿Cómo no vamos a ser dirigidos por un buen camino? ¿Cómo no vamos a hacer las cosas bien si es el Señor guiando nuestras vidas? Con todos estos fundamentos bíblicos, como comprendiendo un poquito la importancia y cómo era y lo que el Señor hacía, podemos también mencionar a través de la historia cómo hubieron personajes importantes de la Biblia que si no le hubiesen obedecido al Señor, si no se hubiesen sujetado a la voz del Señor, no hubiese sido igual. Porque, por ejemplo, tenemos a la mamá de Sansón, que no se habla de su nombre, pero se dice que era la esposa de Manoa, ya que ella recibió una palabra y dijo: yo voy a caminar en esto y me voy a apartar y voy a cuidar y voy a criar a un niño nazareno porque va a ser usado por Dios. Creyó. Abraham. Yo pensaba y venía a mí, el Señor me decía: mira, Abraham en fe caminó y obedeció y tomó a su hijo por mi voz y me dijo: y lo llevó al sacrificio. Pero más que el acto del sacrificio, lo difícil es cómo un hombre camina en obediencia escuchando la voz de Dios. Porque él entendía que lo que Dios le estaba mandando a hacer era lo mejor para su hijo. Qué fuerte, ¿no? Muchas veces nosotros no queremos darle un consejo a nuestro hijo porque nos asusta que el hijo se nos vaya a enojar. Nos asusta que el hijo se vaya a ofender. O no queremos obligarlo a venir a la iglesia porque nos da miedo que el hijo genere rechazo a la iglesia. Y preferimos que el niño haga lo que él quiera. Yo prefiero que el niño entienda que la iglesia es importante desde pequeño, que la iglesia es el lugar donde él debe estar. Miren, yo crecí en un hogar cristiano de pastores, de una madre y un padre autoritarios, de un padre que rol de padre nunca ejerció, pero una madre llena de oración, una madre sabia, una madre que, bueno, en ese tiempo cuando tenía que corregir no era solamente una corrección de amor, era una corrección de cinturonazo, alguna varillita por ahí cuando pillaba en el patio, pero yo no recuerdo eso. ¿Sabe lo que recuerdo? A esa mujer que me hablaba, a esa mujer que me instruía, a esa mujer que siempre me advertía antes de que las cosas ocurrieran, a esa mujer que me enseñó el respeto por el templo, a esa mujer que me enseñó la adoración en el templo, a esa mujer que me decía: sé libre. Y yo eso lo adquirí. Pude haberme quedado con el legado dañado, pero preferí mirar al Señor y que el Señor sanara mi corazón y generar y establecer un legado sano en mi familia. ¿Qué es eso lo que el Señor hoy día quiere?
que nosotros establezcamos un legado espiritual, santo, sano en nuestra familia. Porque el legado que muchos de nosotros traemos es un legado dañado, un legado que muchas veces, y que tal vez hoy día en algunos de ustedes aún hay heridas profundas que no han sanado y que seguramente han hecho oídos sordos y puesto una venda en sus ojos y han avanzado solamente. Pero tal vez hay un perdón ahí profundo que hay que hacer. Pero entendemos que el Señor es el único que lo puede hacer en la medida que yo abra mi corazón y en la medida que yo entregue mi corazón a que el Señor quiera sanar. Entonces, cuando vemos estas personajes importantes de la Biblia que ingirieron o influyeron ya en la vida de tantas personas y que crearon líderes, que formaron profetas. Vemos al profeta Samuel, una madre que lo pidió, que oró, hasta que Dios se lo concebió. ¿Y qué pasó? Ella tuvo que en algún momento entregarlo porque debía cumplir la promesa que ella le había hecho a Dios. ¿Y quién fue el profeta Samuel? Un gran profeta que guió reyes, que cuando tenía que decirle a Saúl algo, iba y lo decía. Un profeta que escuchaba la voz de Dios. Desde pequeño empezó a escuchar la voz de Dios. Entonces, podemos ver esto en la historia, podemos ver en el Nuevo Testamento. María, seguramente Jesús no fue un niño tan tranquilo, no lo sabemos, tuvo infancia. Muchas veces vemos a este Jesús en el ministerio establecido, pero dice que para su ministerio él comenzó a los 30 años, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó? En la adolescencia, en la preadolescencia, fue un ser humano común como nosotros. Tuvo que haber tenido sus crisis y ahí estuvo su madre, porque no se habla más del padre, pero se habla de que el padre también lo instruyó, le entregó una profesión, como era en ese tiempo, pero fue instruido en la palabra. Y seguramente María hizo un gran trabajo para que Jesús entendiera el camino. Vemos un Juan el Bautista que se alejó y se fue al desierto. ¿Cómo un joven decide dejar todo el legado de sacerdocio donde pudo obtener lo mejor, pero prefirió irse al desierto, prepararse y comenzar a predicar un evangelio para preparar el camino del Señor? ¿Cómo personajes entendieron, personas importantes de la Biblia entendieron lo que era vivir una vida en el Señor, una vida en el Espíritu? Me encanta la abuela de Timoteo y su madre, ya Eloida, y no me acuerdo bien el nombre, ya Eunice. Ver a ellas cuando tenían un padre que ni siquiera era cristiano, pero ellas dijeron: le vamos a inculcar, vamos a enseñarle. Y fue un gran discípulo de Pablo. Pablo lo estimaba y escribe cartas hacia él. Pero vemos cómo la transformación que puede haber en las personas porque alguien decide enseñar y guiar correctamente. Cuando yo miro mi infancia, miro mi adolescencia, digo: Señor, wow, hiciste una tremenda pega. Pero ¿saben de quién fue ese trabajo? De mi madre. De una madre sabia, de una madre llena de la presencia del Señor, de una madre que buscaba una oración, que en la oración buscaba tal vez cómo guiarme, cómo enseñarme, porque es difícil guiar a los hijos, es difícil comprender a los hijos. Nadie nació sabiendo, teniendo un manual, siempre decimos esto, pero es la verdad. Nadie tiene un manual para enseñar a otros, pero sí sabe Dios cómo es la vida de cada uno. ¿Y quién más que el Señor puede guiarnos y darnos la dirección correcta? Pero esa dirección no va a ser correcta mientras usted no sea lleno del Espíritu Santo. Usted puede darle todas las herramientas necesarias para criar a sus hijos, pero lo va a hacer como el mundo lo dice. Lo va a hacer como usted aprendió. Lo va a hacer con ese legado dañado en el cual le entregaron. Lo va a hacer con las herramientas que el mundo le dice que tiene que hacerlo. Lo va a hacer como lo hace su familiar. No, el Señor quiere transformar a las familias de Esmeralda y decirle: yo quiero ser el centro de cada familia, porque yo sé cómo ustedes deben guiar a sus familias, porque yo sé lo que va a acontecer el día de mañana,
porque yo sé lo que va a venir sobre sus hijos, porque yo sé las luchas que sus hijos van a tener, porque yo sé los problemas que ellos tienen que enfrentar, porque yo sé los pecados en que ellos están atrapados, porque muchos hijos ocultan pecados por miedo a sus padres, porque no está esa cercanía tal vez. Pero cuando hay una madre que ora, que intercede, que lleva la presencia al hogar, ¿saben qué? La madre comienza a enterarse del pecado que tiene su hijo, porque es el Espíritu Santo que comienza a revelar, es el Espíritu Santo que comienza a decir, cuidado, que no se encierre mucho en la pieza, no lo dejes solo, que no vea eso. Es el Espíritu Santo guiando, es el Espíritu Santo guiando a los padres. Ora, intercede, reprende. Es el Espíritu Santo. No es mi idea o mi intención buena. Es el Señor obrando en mi espíritu y remeciéndome, diciendo, cuidado con lo que haces, cuidado donde vas, cuidado los permisos que das, cuidado con esto. Enséñale, incúlcale, que no sean los amigos, que no sea el mundo siendo el ejemplo, sino que seas tú el ejemplo en el hogar. Eso es lo que quiere el Señor. En Efesios 5, no quiero que lo busquen, solo que entendamos, hay una carta que Pablo escribió esta carta a los Efesios, pero en el capítulo 5 muestra cómo deben ser estas relaciones de padres, relaciones de hijos, habla cómo ser luz. Es un pasaje tan hermoso que cuando ustedes lo lean incluso ha traído mucha controversia de que la mujer tiene que someterse al esposo y batallamos con eso. Pero yo siempre he dicho, en la medida que mi esposo se sujete a Cristo, yo me sujeto a Él. En la medida que mi esposo busque de Cristo, sea lleno de su presencia, yo lo voy a seguir. No me tienen que obligar, solita voy. Porque veo un hombre lleno de su presencia, porque veo un hombre que busca de su presencia, veo un hombre que da consejos sabios, veo un hombre que me pregunta qué podemos hacer, cómo vamos a hacerlo. Eso es vivir en un constante matrimonio que sea guiado por la presencia, por el Espíritu Santo. Entonces hoy día, con todo esto, como les decía, ningún fundamento bíblico usted lo va a poder llevar a cabo si no entiende que debe vivir una vida en el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo quien me confronta, es el Espíritu Santo quien me redarguye, es el Espíritu Santo quien muestra mi pecado, quien muestra mi indiferencia, quien muestra cómo estoy. Es el Espíritu Santo que muestra cómo están los padres, es el Espíritu Santo que muestra cómo están los hijos, que muestra cómo están los abuelos. No es uno, no es la carne. Es el Espíritu Santo mostrando y revelando. Entonces, con todo esto que ya hemos escuchado de lo que Dios hizo, de cómo Dios transformó vidas, cómo Dios generó grandes líderes, profetas, ministerios, hoy día el Señor trae este desafío para su iglesia Esmeralda. Y cuando podemos, o cuando somos confrontados a la palabra, también es bueno darnos cuenta y comenzar a vernos cómo estamos hoy día. Si yo hoy día les hago esta pregunta, ¿cómo está tu familia? La mayoría me puede decir, bien, tengo un hogar, tengo un trabajo, mis hijos están sanos, están estudiando, hay una buena economía. No, yo pregunto, ¿cómo está la espiritualidad en tu familia? Tal vez uno puede decir, la mía está bien. No, ¿cómo está la espiritualidad de tu familia? La responsabilidad es tu familia. ¿Cómo está? ¿En qué estás invirtiendo el tiempo hoy? ¿O en qué estás invirtiendo el esfuerzo hoy? ¿En lo material o en lo espiritual? ¿Hay 50 y 50? ¿O el 100% en lo espiritual? ¿O hay un 90, un 10? ¿Cómo está hoy día eso en tu hogar? El Señor hoy día dice, ¿cómo estás tú en tu hogar? ¿Quién eres tú en tu hogar para tus hijos? ¿Se han preguntado eso? ¿Cuál es el entendimiento de sus hijos hacia ustedes? ¿Qué piensan sus hijos de ustedes? No, mi papá es un buen trabajador, mi papá me da todos los gustos,
¿Han escuchado a sus hijos hablarles y decirles gracias papá porque tú siempre oras por mí? ¿Han escuchado las madres decir, madre, gracias porque yo siempre te veo orando por mí? O mamá, ¿cuándo vamos a ir al culto? ¿O los tienen que obligar a venir al culto? A un hijo no se obliga a venir al culto, porque el hijo anhela venir al culto, porque el culto se vive todos los días en su hogar. Entonces para él es natural, disfrutan venir al culto. Entonces cuando un hijo comienza a mostrar estos signos de rechazo, no es culpa del hijo, es culpa de quien lo ha instruido, es culpa de quien ha guiado. Porque si usted en el colegio, cuando usted envía a su hijo todos los días al colegio y el hijo le dice, mamá, hoy día no quiero ir al colegio, ¿qué le dice usted? No, tienes que ir. Y le busca todas las alternativas, es que te hace bien, pero es que mamá hay un compañero que no me gusta, es que las profesoras no me gustan, pero no importa porque te hace bien, tienes que estudiar, vas a ser un buen profesional. Mamá, es que no quiero ir a la iglesia, ¿por qué? Porque no me gusta esto. Ah, ya no importa, quédese, yo voy sola. ¿Se dan cuenta cómo invertimos? ¿Cómo nosotros transamos? Nuestros hijos tienen que ver esa autoridad, pero esa autoridad que sea consecuente. Que ver esos padres que aman congregarse, que anhelan congregarse, que cuando vienen adoran con libertad, para que sus hijos también vean la libertad. Y esto no va solamente para los padres ni la madre, esto va también para los hijos. Hijos, tienen ustedes una gran responsabilidad también. Esa responsabilidad de decir, si mi madre me enseñó y si mi padre me enseñó o me entregaron un legado dañado, yo no voy a repetir el ciclo. Voy a cortar con la maldición generacional o como quieran llamarle. ¿Ya? Voy a cortar con esto y voy a comenzar algo nuevo en el Señor porque el Señor quiere algo conmigo. Porque el Señor murió en la cruz por mí, porque el Señor me quiere llenar. O sea, cada uno necesita entender que debe cuidar el Espíritu Santo en sus vidas. Y cuando estas frasitas se juntan, es una familia poderosa, una familia llena. Y dice que cuando una familia busca constantemente de la presencia del Señor, también va a ser una familia que aporte el Espíritu dentro de la iglesia. No necesita, porque caminan en esa libertad. Entonces hoy día yo quiero que ustedes puedan entender algunas acciones que nosotros debiéramos ejercer como familias llenas del Espíritu Santo. Y sé que tal vez lo han escuchado y lo han repetido muchas veces, pero hoy día quiero recalcarlas un poco. Primero, una familia para ser llena del Espíritu Santo, ¿quién debe ser el centro de ella? Cristo. No se tranza eso. Cristo debe ser el centro de la familia para que la familia sea llena del poder de su presencia. Cristo, nadie más. Cristo es el centro del hogar. Cristo es el que rige la familia. El fruto del Espíritu debe estar en la familia. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Y lo repetimos: amor, gozo, paz, bondad, fe, paciencia, ya, todos. ¿Hay amor en nuestro hogar? ¿Hay fe? ¿Hay paciencia? ¿Hay paz? Cuando el Espíritu nos dice, esto es, y yo tengo que comenzar a pensar, ¿mi familia tiene esto? ¿Vivo con Cristo en el hogar? ¿Cristo rige mi hogar? Porque si Cristo rige ese hogar, en su hogar no debiera haber discordia, no debiera haber desunidad, no debiera haber falta de amor. Al contrario, debe haber unidad, compromiso, intensidad de buscar del Señor en conjunto. Muchas cosas cambian y es así. Segundo, padres y hijos deben cuidar el Espíritu Santo. Esto es algo que el Señor nos ha confrontado a nosotros como matrimonio, a mí en lo personal, y nos ha confrontado a decir, debemos ser celosos con lo que nuestros hijos consumen, con lo que nuestros hijos ven, con lo que nuestros hijos reciben. Muchas veces no le damos importancia, pero es tan
tan importante cuidar el espíritu de los hijos, porque a través de las pantallas, a través de las cosas, cuando ellos comienzan a absorber cosas que el enemigo empieza a colocar, ellos comienzan desde pequeños a darse cuenta que hay cosas que todavía sus oídos y sus ojos no tienen que ver. Entonces nosotros como padres que somos llenos del Espíritu Santo, debiéramos tener esa sabiduría, ese entendimiento de cuidar lo que nuestros hijos ven. Debiéramos entender ya que si yo soy permisiva en algunas cosas, el día de mañana eso me va a pasar la cuenta. Y no es solamente para las madres, es para los padres. Voy a tener hijos que me desobedezcan, voy a tener hijos con falta de fe, voy a tener hijos que entiendan el mundo de otra manera. Yo no digo que podamos ponerlos en una burbuja, al contrario, no los podemos poner en una burbuja, pero yo necesito ser la que primeramente le diga a mi hijo lo que está pasando en este mundo. Yo tengo la responsabilidad como padre, como madre, como abuelos, y como dice la palabra, instruye al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Eso es instruir al hijo, cuidar su espíritu, hablar de la palabra, mostrarle quién es Cristo, mostrar que Cristo sana, salva, que hay que tener fe, que hay que ser obediente, que cuando viene al templo necesita estar conectado con el culto, necesita adorar, necesita conectarse con el Señor porque es importante para su espíritu. Cuesta. Yo pierdo varias veces la batalla con mi hijo. Anhelan irse para atrás a jugar. Pero ahí estoy. Porque entiendo la importancia y cada vez que estoy con ellos yo clamo para que el Señor toque su espíritu. Para que su Espíritu Santo, así como nosotros lo sentimos y lo disfrutamos, ellos lo tienen que disfrutar. Ellos necesitan ser llenos de su presencia. Porque es eso lo que les va a dar la identidad en este mundo. Es eso que los va a librar, que los va a apartar. Es eso, nada más. Usted lo puede aconsejar como quiera humanamente, pero si el Espíritu Santo no los confronta, no cambia, no transforma, sus palabras van a ser en vanas y va a perder las batallas, va a perder las luchas. Tal vez muchos de aquí ya han perdido las batallas y tal vez han perdido la esperanza, pero hay todavía esperanza porque en la oración el Señor las responde. El Señor responde la oración de sus hijos. El Señor responde las plegarias, todo lo que una madre busca, todo lo que un padre intercede, todo lo que un padre enseña. Si es guiado por el Espíritu Santo, va a haber una obra sobrenatural en la vida de sus hijos. Pero tienen que vivirlo primeramente ustedes. Tienen que ustedes mostrar un evangelio sano, un evangelio libre, un evangelio puro. No un legado de religión, no un legado dañado. No, Señor quiere que nosotros dejemos un legado libre, un legado sano, un legado donde el niño hoy día necesita más que nada ser lleno de su presencia. Es importante que nosotros seamos esa familia que el Señor diseñó. No la familia que el mundo establece, porque hoy día el mundo establece multiversos de familia, pero el Señor diseñó una sola. El Señor diseñó una sola familia y Él la estableció. Y la familia que pone a Cristo como el centro de su vida es la familia que va a crecer en lo que el Señor quiere. Es la familia que va a soportar tormentas, va a soportar problemas, va a soportar pérdidas, va a soportar todo porque está firme en la roca, porque ha crecido llena de su presencia, porque entiende. ¿Saben qué? Que cuando hay crisis económica no es solo responsabilidad del padre, es responsabilidad de la familia. La familia debe saber que el padre está pasando por una crisis económica, porque los niños, ¿qué es lo que están acostumbrados a hacer? A pedir, a pedir, a pedir. Y los padres, por miedo, por vergüenza o por no tener la autoridad, complacen sus deseos. Pero ¿sabe lo que están haciendo con eso? Hombres y mujeres que trabajan, le están diciendo a sus hijos que no dependan de Dios. Le están enseñando a sus hijos que no importa, porque la mamá y el papá siempre les va a dar.
porque la mamá y el papá siempre les va a suplir. No, debemos criar a nuestros hijos con ese entendimiento, que hay tiempos críticos, pero si estamos en Cristo, todo se puede. Van a salir victoriosos. Si hay alguien enfermo, enseñarle a los hijos que ayuden a orar por esa persona, que oren por su abuelito, que oren por su abuelita, que oren por entre ellos. Fe, inculcarles la fe, porque es eso lo que los va a guiar en el camino, en esta vida que es tan difícil. Lo otro, yo decía anteriormente, muchas veces estamos invirtiendo en lo material. Dense en cuenta lo que el Señor les ha dado a cada uno de ustedes. Les ha dado el privilegio de criar ministros y siervos para su obra. Ministros y siervos para su obra, ¡qué gran privilegio! Entonces, cuando yo tengo a alguien a quien enseñar, a quien guiar, debe estar mi entendimiento en eso. Esta persona va a ser un grande en las manos del Señor. Pero para que esta persona sea un grande en las manos del Señor, yo debo buscar de su presencia. Debo dejarme guiar, debo sensibilizar mi mente, mi espíritu a lo que el Señor quiere para poder yo entregar un consejo sabio, un consejo lleno de amor, un consejo que cambie y transforme el corazón. Y muchas veces yo veo cómo nos esforzamos tanto, y cuando usted pregunta y le pregunta hoy en día a quien sea, uy, yo trabajo 24 horas porque yo quiero que mi hijo tenga el mejor colegio, porque quiero que tenga el mejor. Está bien, pero de la noche a la mañana eso se quema y desapareció. Pero lo que usted le va a dejar es su espíritu. El legado que usted le va a entregar a su hijo es fe, obediencia, amor, unidad, paz, consuelo, que cuando le vengan los conflictos en el colegio, él sepa quién es, él sepa qué vale, él sepa lo valioso que es en el Señor. Hoy día hay muchas personas, muchos niños, y entiendo el tema de la pandemia, el miedo que se generó en los niños, muchos niños con crisis de angustia, tal vez es entendible, pero ¿saben? El Señor puede cambiar todo eso. El Señor hace niños fuertes. El Señor crea niños que se alejen de aquellas personas que no les hacen bien. Porque si su oración es constante, el Señor va a guiar el espíritu de su hijo y va a tomar control de su mente, de su corazón, y lo va a apartar. Y hemos visto tantos testimonios de madres y padres que han orado por sus hijos que están fuera, que están en la droga, que están en la delincuencia, y vemos cómo el Señor los atrae con amor, con lo que sea, y los trae a su presencia y los transforma. ¿Lo hemos visto? Hemos visto. Entonces, ¿cómo el Señor no va a hacer eso en nuestras familias hoy día? ¿Cómo el Señor no va a querer lo mejor para cada familia? ¿Cómo el Señor no va a querer transformar los corazones de sus hijos? Si hoy día el Señor no está haciendo este llamado, es porque aún hay familias que están con un legado dañado. Porque aún hay familias que no entienden la importancia de una intimidad con el Señor en el hogar. Porque hoy día hay familias que solamente vienen el día domingo para tener un tiempo de culto. Porque todavía hay familias que no entienden que sus hijos deben vivir un constante en sus hogares. Cuidar su espíritu no significa solamente que no vean cosas que no corresponden. Cuidar su espíritu significa leer la palabra, orar con ellos, adentrarlos o involucrarlos, en estas situaciones que pasan en la familia. ¿No es cierto? Es necesario. Es necesario que los hijos entiendan, como les decía yo anteriormente, las crisis económicas, cuando alguien está enfermo, cuando alguien perdió algo. Los niños necesitan comprender esto desde pequeños. No podemos apartarlos. Usted necesita involucrar a su hijo en la búsqueda del Espíritu Santo. Buscar de su presencia, tener esta intimidad no es solo para usted, no sea egoísta, es para su esposa. Si usted ve que su esposa está débil espiritualmente, ¿qué tiene que hacer? Orar por ella, interceder por ella, alentarla a buscar de la presencia del Señor, motivarla para que vaya al culto, para que esté orando, para que se involucre. Si usted ve que su esposo
anda más o menos con su espiritualidad, ¿qué tiene que hacer? Alentarlo, buscar, no recrimine. Eso es de la carne. Una persona que es guiada por el Espíritu Santo va a orar, va a hablar con sabiduría, le va a pedir al Señor el entendimiento, va a saber cómo transar. Porque no solamente orar y orar y orar. El Señor nos va a dar la sabiduría, el entendimiento, las herramientas, cómo yo debo caminar en mi matrimonio, cómo yo debo criar a mis hijos. Y seguramente hay muchos que dicen, yo ya tengo claro cómo crío a mis hijos, está bien, pero yo solo le estoy diciendo que sin el Espíritu Santo en su familia no tiene un buen porvenir. Su familia no va a estar en victoria cuando vengan las dificultades. Su familia no va a lograr sobrevivir en los momentos de tormento. Su familia no va a lograr mantenerse firme o en pie cuando las situaciones vengan. Cuando los problemas económicos vengan, cuando haya una pérdida, su familia va a salir dañada. Cuando usted sea dañado en su espíritu, en su corazón, usted no puede dañar a sus hijos. Pero ¿qué ha pasado cuando una persona ha sido dañada, ya sea por la iglesia, por alguien, por un comentario? ¿Qué hace la persona? Transmite ese espíritu de rencor, crítica, falta de fe, y vemos niños enojones, sin amor por la iglesia, peleando y viceversa. Pero cuando uno transmite un espíritu sano, vemos a niños libres dentro de la iglesia. La iglesia es su hogar, disfrutan compartir, quieren venir siempre. Y usted también. Usted anhela estar los días domingos, los días martes, los días jueves, anhela porque siente que su hogar es su espacio. Porque muchas veces, a veces cuesta el trabajo del diario vivir, cuesta. Pero cuando estamos acá tenemos esa libertad y esa libertad también tiene que ser en su hogar. Yo ayer le decía a una de las chicas que no se quede solamente con la adoración en un lugar solitario. Con adorar al Señor en la vegetación, irse en su volá, porque, pero viene a la iglesia y está como... No, esa misma libertad tiene que ser allá, acá, en el hogar, en el trabajo, cuando va a visitar a su familia. Tiene que ser una evidencia constante como lo hacían los discípulos. Ellos donde iban impactaban, donde iban habían transformaciones, habían prodigios, habían sanidades. ¿Qué impide que eso no ocurra en ustedes? Nada, porque tenemos al Espíritu Santo. Es el Señor que nos guía, es el Señor que nos mueve, es el Señor que nos lleva, es el Señor que capacita, es el Señor moviendo su iglesia, es el Señor moviendo a los padres, es el Señor trayendo sanidad a los matrimonios, es el Señor restaurando hogares, es el Señor restaurando los corazones de sus hijos. Para que estas próximas generaciones sean generaciones sanas, generaciones libres, generaciones que adoren al Señor con libertad, que no tengan barreras, que no tengan miedo, vergüenza, que no piensen que el de atrás no hace nada, entonces yo no lo voy a hacer, o el de adelante hace mucho, yo tampoco lo voy a hacer. No, una libertad, una mente limpia, una santidad. Es necesario vivir esto en nuestras familias, en nuestros hogares. Miren, hay un pasaje en Marcos 3:25. Dice, y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. No puede haber una familia dividida contra sí misma. No puede el padre solamente ser el que busque o ser el que esté lleno de su presencia. No puede ser solo la madre que ore. No puede ser solo el hijo que quiera ir a los tiempos de niño. Una familia debe estar unida. Una familia debe estar guiada por la presencia del Espíritu Santo. Porque si no, ¿qué dice? No puede mantenerse en pie. Cuando venga la tormenta, cuando venga la lluvia, esa familia va a caer. Y el Señor quiere una familia unida. Quiere que sea el espejo del hogar. Quiere que los hijos, los padres, el esposo, la esposa entiendan la importancia
de servir al Señor. Entiendan esa complicidad de los padres de amar al Señor. Vean cómo los padres disfrutan la presencia del Señor. Que sus hijos anhelen ser como su padre, anhelen ser como su madre. Anhelen la oración, anhelen la adoración, porque veo a mi Padre libre adorando. Cuando llegan al hogar ven a este Padre que habla sabiamente, con el amor, con el gozo que tenía en el templo, también lo tiene en el hogar. Pero cuando yo puedo recordar en mi adolescencia, mi legado fue un legado dañado. Porque cuando yo me volvía a la casa, volvía a los problemas, las críticas, los pleitos, y cuando íbamos a la iglesia todo era diferente. Y ¿saben qué? Cuando el Señor me confronta esta palabra y me dice, si tú realmente no hubieses dejado que yo sane tu corazón, que yo rompa todo aquello que tú aprendiste, que yo transforme tu vida, hoy en día estarías con un legado dañado. Estarías herida, decepcionada, frustrada. Ver a un padre pastor destruido, depresivo, que cada vez que voy el día domingo, el fines de semana a verlo, no quiere nada con el Señor, habla cosas que no quiere que uno le hable del Señor, pero no importa, porque yo sé que el Señor en algún momento antes de su muerte le va a dar la oportunidad de arrepentirse, y esa es mi confianza. Pero yo podría estar herida porque su iglesia lo abandonó, porque su iglesia nadie más lo buscó. Pero el Señor me dice, no importa, yo soy tu Padre. Y así yo llegué a la iglesia herida, entendiendo que la iglesia traicionaba, que la iglesia no era importante, que dañaba, que uno entrega todo por la iglesia, pero siempre te decepcionan, siempre te hieren. ¿Para qué seguir? ¿Para qué buscar del Señor? Y el Señor me dijo, no, porque yo hago todo nuevo. Porque cuando tú entregas tu corazón, el Señor restaura. El Señor cambia, de verdad que el Señor cambia. El Señor hace todo nuevo. El Señor me dio el privilegio de tener una familia a la cual yo le entrego un legado sano. Y eso es lo que el Señor le ha entregado a cada uno de ustedes, una familia a la cual usted pueda guiar en libertad en el camino del Señor. Guiar realmente con su presencia, porque es lo único que nos puede mover a hacer cambios. Algunos pueden decir, es que a mí me enseñaron así, es que es más cómodo. Salga de su comodidad. El Señor hoy día lo está llamando a eso, a dejar atrás todo, a olvidar su pasado, a olvidarse de las heridas del pasado. Si usted ve que sus padres y su madre o su familia es muy religiosa y eso a usted lo dañó y usted no quiere buscar del Señor porque a lo mejor no, olvídese. El Señor hace todo nuevo, Él hace un nuevo nacimiento, Él transforma los corazones. Él te puede dar la oportunidad de tener una hermosa familia, de tener hijos. Si hoy día estás en la incertidumbre de qué va a pasar, de qué va a venir, si estás en el Señor, te aseguro que vas a tener un legado sano y libre. Vas a tener la oportunidad de ser familia. Vas a tener la oportunidad de tener un trabajo sano. Vas a tener la oportunidad de vivir en la libertad que el Señor entrega. Eso es lo que el Señor hoy día quiere. Pero lo único que demanda es una familia que viva llena de su presencia. Una familia que anhele el poder del Espíritu Santo. Una familia que cuando vaya y toque puertas y converse con alguien, transforme los corazones. Y ver esos hijos transformados, ver esos hijos llenos de su presencia, también hay un placer, hay un gozo. Yo de verdad, para mí mi mayor orgullo es que el día de mañana mi hijo sea libre adorando al Señor y lleno de su presencia. Yo aspiro a eso, porque sé que él tiene que estudiar. Sé que en algún momento tal vez va a querer estudiar alguna carrera, lo que sea, y si no, mi mayor orgullo va a ser eso, verlo disfrutar de la presencia, verlo libre. Y también va a ser un orgullo para mí decir, Señor, gracias porque no le transmití las heridas del pasado, porque no le transmití el legado que me dejaron, porque no le transmití el pecado tal vez por el cual yo luché tanto. Le transmití tu amor, le transmití tu espíritu, le transmití la convicción, le transmití tu identidad, le transmití todo lo que tú quisiste, Señor. Hice tu voluntad. Ese debe ser el
mayor orgullo de cada cristiano. Transmitir a sus hijos y a sus nietos. ¿Y cuando vemos que lo que hicimos estuvo bien? Cuando sus nietos adoren al Señor con esa libertad que usted tenía. Ahí usted va a poder verlo, hice bien. Y si sus bisnietos, y si alcanza a ver a sus bisnietos también. Y seguramente muchos hoy día pueden decir, tengo hijos todavía que no están cerca del Señor. Pero ¿sabe qué? Sus oraciones la van a lograr. Si usted es lleno del poder del Espíritu Santo, si usted es sensible al Espíritu, va a saber cómo hablar, va a saber cómo atraer, va a saber cómo encantar, va a saber cómo darle una palabra de dirección. Aunque el hijo no esté, va a estar marcado, va a estar ahí, porque va a estar usted constantemente. Y esa carga debemos entregársela al Señor, porque no es nuestra carga. Las decisiones son personales. Y si los hijos, por algún motivo, no quisieron buscar más del Señor, no es tu carga, es carga del Señor. Hay que ser libres, solo no hay que perder la fe. Hay que creerle al Señor que un día van a ver un milagro, que un día van a ver a sus hijos vueltos al Señor. Porque ¿saben qué? Yo cuando vi toda esta destrucción en mi hogar, yo no quería nada. Nada. Y el Señor me vio, yo digo, el Señor tiene una mente tan grande, me sorprende, que me dio el mejor trabajo, me dio la oportunidad de viajar y yo disfrutaba y tenía mucho dinero y hoy yo me sentía pero maravillosamente, estaba lejos del Señor. Y un día cuando estaba allá en Sao Paulo, porque viajé a Sao Paulo, allá por el trabajo, miraba ese balcón y miraba la ciudad y decía, ¡ay, lo que puedo lograr! Y no estaba en Cristo. Tenía tanto dolor en mi corazón y me hacía sentir que nada de eso valía la pena. Que podía tener todos los lujos del mundo, todas las riquezas del mundo, disfrutar de todos los placeres de esta vida que muchas veces muchos anhelamos. Pero ¿saben qué? El mejor placer es vivir en la presencia. El mejor placer es disfrutar de su presencia cada día. Es escuchar al Señor. Escuchar al Señor. Ser sensible a su voz. Es el mejor regalo que tu Padre te puede dejar. Es el mejor regalo que tú le puedes dejar a tus nietos. Que escuchen del Señor. Que escuchen su voz. Que cuando vayan a tomar una mala decisión le pregunten al Señor y puedan escucharlo. Es el mejor regalo que ustedes les pueden dar. La profesión se va a esfumar. Las riquezas se esfuman. Pero el mejor legado que ustedes les pueden dejar es la presencia. Es que se sientan plenos, se sientan bendecidos, se sientan llenos, que disfruten del Señor. Eso es lo que el Señor hoy día quiere de cada familia de este hogar. Ustedes pueden decir, pueden opinar y pueden decir, mi vida la vivo así, mi familia ha estado bien así por mucho tiempo, pero yo hoy día te digo que el Señor siempre tiene algo nuevo. El Señor siempre quiere cambiar lo que tú crees que es bueno. Los pensamientos del Señor para tu familia no son tus pensamientos. Lo que tú hoy día has construido en tu familia no es lo que el Señor realmente quiere. El Señor está diciendo que quiere familias llenas de su presencia, familias que transformen vidas, niños que impacten a sus compañeros en el colegio, niños que cambien las condiciones en las cuales hoy día muchos viven, niños que muestren una identidad firme, que el mundo no los consuma, que cuando el niño esté en el colegio él entienda quién es y que no venga un compañero y le diga esto es y él se va para allá. No, un niño con una identidad clara en Cristo. Eso es lo que el Señor hoy día les está diciendo. Padres y madres que viven una intimidad constante en el Señor, que busquen de su presencia, que sean sensibles a su voz, que anhelen un caminar constante, que anhelen servirle con libertad, no oprimidos, no cansados, no cargados, que sean padres que entreguen este legado libre, que sean padres que muestren al Espíritu Santo en el hogar, en el trabajo, en el templo. Eso es lo que el Señor hoy día quiere de nosotros. Es tan simple,
Porque ¿saben qué cuesta más trabajar 24 horas? Cuesta más dejar de dormir, ¿sí o no? Es más sacrificante. Cuesta más pagar la cuota del auto, cuesta más pagar la cuota del colegio. Pero el Señor te está diciendo, en la oración, en la palabra, puedes obtener mayor riqueza que lo que estás obteniendo hoy día. Y es una realidad. Es una realidad. Lo único seguro que usted tiene hoy día es el Señor. Lo único. Porque saliendo de aquí para allá usted no sabe lo que le puede acontecer. No sabe la pérdida que puede tener. No sabe si su salud va a continuar igual. No sabe si las cosas van a ser igual en esta nación. No lo sabemos. Pero lo único seguro que usted tiene hoy día es el legado que Dios le está entregando. Cuida a tu familia. Que tu familia sea una familia llena de su presencia, llena de su poder. La familia necesita contar con el poder del Espíritu Santo para que no sea tan solo una familia ideal, sino realmente la novia para Cristo. ¡Wow! La novia para Cristo preparada para cuando Él venga. Tu familia debe estar preparada para cuando Él venga. Tu familia, no tú. No solo tu esposa, no tu matrimonio, tu familia debe estar preparada para la venida de Cristo. Debe ser esa novia radiante, esa novia santificada, esa novia que espera al Maestro. Esa es la que tú debes anhelar hoy día, una familia preparada que aunque venga lo que venga a este mundo, tu familia va a persistir porque tiene a Cristo guiando. Quiero que no olvidemos esto. La promesa de la llenura fue hecha para todos. Lo dice la palabra, para todos. Miren, el diseño de Dios es tan claro y lo dice en Deuteronomio 6:7. Lo voy a leer rapidito. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Antes que Cristo viniera, esto estaba en el Antiguo Testamento. Dios dando un diseño a la familia. Incúlcale estas palabras día y noche. Incúlcale a tus hijos quién es el Señor, lo que hace el Señor en tu vida, lo que el Señor ha hecho en tu vida. Muéstrale. Es importante de los padres mostrar el corazón a los hijos que sufren, que tienen luchas, que hay veces falta de fe, que les cuesta avanzar. Los hijos necesitan entender eso. No podemos criar a los hijos como principitos. No podemos. Los niños necesitan comprender que la vida cristiana también tiene altos y tiene bajos. Que cuando hay una herida en algún familiar, cuando alguien ha sido dañado por la iglesia, usted debe inculcar que el perdón restaura todo. Los niños no pueden crecer con un legado de amargura, no. No pueden crecer entendiendo que la iglesia destruye, que en la iglesia hay envidia, lo hay. Pero, ¿en qué iglesia no hay eso? Pero usted tiene que tener al Señor en su corazón, en su espíritu. Que sea su Espíritu Sano que le transmita a sus hijos. Miren en Deuteronomio 31, 11, 12. Cuando tú, Israel, te presentes ante el Señor, tu Dios, en el lugar que Él te habrá de elegir, leerás en voz alta esta ley en presencia de todo Israel. Reunirás a todos los hombres, mujeres y niños de tu pueblo. El Señor no excluye a nadie. La familia completa debe entender quién es Dios. La familia completa debe comprender que deben caminar bajo la cobertura del Señor. Debe comprender que Cristo es el centro. Y yo quiero desafiarlos a algo, familia. Hoy día hay dos cosas que debemos comprender. Usted debe ser lleno, quiera o no. Usted, individualmente. Porque eso lo tiene que llevar a su hogar, su familia. Y usted, su esposa, sus hijos deben ser llenos de la presencia. Deben anhelar cada día buscar del Señor. Deben anhelar servir. Deben anhelar estar en comunión con el Señor. Tenemos 50 personas o 30 niños, preadolescentes y adolescentes que hoy día están en su bola, como dicen por ahí.
¿Y quién no hemos ido a campamento? No hemos dado cuenta que la presencia del Señor fluye, va. Y usted lo ha vivido cuando aquí el mover del Señor y usted no se quiere ir, ¿no es cierto? Bueno, eso tiene que ser constante. Tiene que anhelar eso constante. Cuando lleguen estos preadolescentes y adolescentes, cuide lo que vivieron el fin de semana. No le pregunte por nada, sino cuide, ore, escúchelo, alégrese por lo que él vivió, disfrute lo que él disfrutó. Y su legado su trabajo, es cuidar esto en el tiempo. Cuídelo, no permita que ese fuego se le apague. Cuando vea que se le está apagando, busque un tiempo de conversar, de leer la palabra, de recordarle lo que vivió en el campamento, de recordarle, preguntarle, ¿te acuerdas? Cuéntame, recuerda esto. ¿Por qué es lo que necesitan? No necesitan llegar llenos de la presencia del Señor y llegar a un hogar que está frío. ¿Qué va a pasar? Ahí yo me pregunto, ¿será culpa de los niños o será culpa de nosotros que eso se apague? A mí me ha pasado. Entonces, y me pasaba cuando yo venía a la iglesia y yo iba con todo el fuego y todo el ímpetu, iba donde mis papás y les quería contar todo lo que yo había vivido y no podía, porque tenía una barrera. No me interesa. Eso es fuerte. Y es lo que ustedes le están entregando y transmitiendo a sus generaciones. Entonces hoy día yo quiero invitarles a que, y es lo que el Señor me llamaba a hacer, hay personas que tienen que renunciar a un legado dañado. Renuncia a lo que te enseñaron, a lo que viste, a lo que tú crees que es correcto, pero el Señor hoy día te está diciendo que solo su Espíritu Santo es el que te va a poder guiar en el camino de la vida, que solo su Espíritu Santo es el que te va a dar las herramientas, la sabiduría, la palabra para tú encantar a tus hijos con el Señor. Un legado dañado ha provocado frialdad en los hogares. Un legado dañado ha provocado que el Espíritu Santo no sea el centro de sus hogares. Ustedes aún, hay muchos que están con un legado dañado, que están heridos, que se sienten traicionados tal vez, frustrados, heridos. Pero yo hoy día les digo que el Señor sana, que el Señor restaura, que el Señor hace todo nuevo, que el Señor te da la oportunidad de ver a tus hijos vibrar en su presencia, y eso es mucho más que cualquier oro de este mundo. Así que, iglesia, yo te invito a que te coloques de pie y que ahí de pie le digas: Señor, yo hoy día quiero renunciar a ese legado que tal vez mis padres, mis familiares, mis tíos me dejaron. Un legado que tal vez yo creía que tenía que cargar todo el resto de mi vida. Yo creía, Señor, que la familia tenía que ser guiada de esa manera, que la familia tenía que ser enseñada de esa manera. Pero tú hoy día me estás diciendo que la familia es guiada por ti, que la familia debe crecer en ti, que la familia, que los hijos deben estar guiados por el Espíritu Santo, y que no es solamente para el padre ni la madre, sino es que para la familia. Si usted siente que en su corazón hay cosas que usted recuerda o que usted quisiera decirle a sus padres, a sus madres: ¿por qué me enseñaste esto? ¿Por qué me provocaste este dolor? ¿Por qué tuve que pasar todo esto? El Señor hoy día te dice: yo sano, yo restauro, yo perdono. Hoy día yo quiero que tú seas libre, que seas libre en mí. Yo hoy día te puedo mostrar un camino diferente. Yo hoy día quiero sanar tu corazón. Quiero sanar esas heridas del corazón profundas, que tal vez lo hizo un hermano de la iglesia, lo hizo un pastor, lo hizo alguien en el cual tú pusiste toda tu esperanza, en el cual tú pusiste toda tu confianza,
pero esas personas te defraudaron, esas personas te hirieron. El Señor hoy día quiere traer sanidad a sus corazones. El Señor hoy día quiere traer libertad a sus espíritus. El Señor quiere decir: yo hoy día sano. Yo hoy día te muestro lo que es vivir en mí. Yo hoy día te muestro cómo es caminar en un evangelio santo, en un evangelio limpio, en un evangelio libre de recuerdos, libre de cosas que duelen tu corazón. Yo te invito a que ores al Señor. Ten un tiempo para orar. Si tienes el deseo de pasar, hazlo. Si no, no lo hagas. Si quieres pasar, yo muchas veces veo que el altar para mí es un lugar de derramar mi corazón y decirle: Señor, acá estoy. Me dolió, me dañaron, aún siento dolor, aún siento frustración, aún siento rabia cuando recuerdo. Pero me entrego hoy día mi corazón. Quiero que tú sanes esto para que mis hijos no sufran lo mismo, para que mis hijos disfruten de tu presencia, para que mis hijos sean libres en ti, para que mis hijos nunca de su boca salga una crítica del templo, nunca salga una crítica de lo que tú haces. No, para que de la boca de mis hijos solo salgan palabras de adoración, de alabanza. Comencemos a renunciar. Renuncia a ese pasado. Adolescencia, Señor, estaban llenos de ti, querían disfrutar de su presencia, pero algo pasó que los destruyó, algo pasó, Señor, que los desmotivó, algo pasó, Señor, que los alejó de ti, pero tu amor, tu presencia, Señor, hoy día los llama, tu presencia no los deja, tu corazón, Señor, está buscando cada día llenarlos, volver, Señor, a que ellos vuelvan a lo que experimentaron un día, que experimentaron ese poder, que experimentaron el hablar en lenguas, que experimentaron, Señor, la llenura de tu presencia, Señor. Hoy día yo oro por aquellos que están ahí atados. Rompemos en el nombre de Jesús toda atadura espiritual que ata los corazones, que ata esos corazones, Señor. Hoy día trae libertad para que ellos puedan transmitir santidad, puedan transmitir libertad, Señor, para que esta nueva generación crezca libre, amándote, Señor, incondicionalmente, que sea una generación conmovida por tu presencia, que sea una generación que anhele tu presencia, Señor, que anhele sentirte, que cuando venga al templo estén conectados con la adoración, conectados con la palabra, conectados con tu presencia, que quieran fluir, Señor. Yo oro en este día, toda atadura del pasado, todo rencor del pasado, toda herida del pasado, todo legado transmitido de sus padres, de su familia, Señor, es echado fuera, porque cuando tú moras en el corazón, Señor, tú haces todo nuevo, tú traes libertad, tú traes sanidad, tú traes restauración, Señor. Y si tú eres el Dios soberano, el que murió en la cruz, Señor, que trajo perdón de pecados, Señor, que dejó este legado en nosotros, este legado de ser gente, hijos tuyos llenos de tu presencia, Señor, es eso lo que hoy día queremos, hijos llenos de tu presencia, hijos que caminen en tu presencia, que fluyan en tu poder, que entiendan que solo tú eres el Señor de sus vidas, que no hay el mundo, que no hay influencia, que no hay argumento, Señor, que los pueda mover a otras cosas. Trae libertad en este día, trae, Señor, sanidad en el nombre de Jesús, trae sanidad, Señor, a estos corazones, trae, Señor, y rompe todo argumento, todo pensamiento ajeno a tu presencia, toma el control
busquen constantemente, que oren a ti, que estudien su palabra, que tengan tiempo, Señor, de culto. No busquen solamente el día domingo, sino estén buscando constantemente, Señor, vivir el fluir de tu presencia en sus hogares. Yo te doy gracias, Señor. Gracias, Padre. Quiero también ahora invitar a las familias que están. Yo sé que no están todas las familias, sé que tal vez andan algunos. Yo quiero invitarlos acá adelante. Quiero que tengan un paso de fe para que hoy día comiencen a dedicar a sus familias al Señor. Es tiempo, hermanos. Si usted hoy día vino solo, tiene una familia que tal vez hoy día no está con usted, pero si usted entendió la palabra, usted va a querer que esa familia también sea llena y también busque del Señor. Invito a la familia, a los que tienen hijos, dediquen a sus hijos al Señor. Tienen nietos, dediquen esos nietos al Señor. Hagan un compromiso con el Señor hoy día. Señor, están acá, el Señor está. Quiere sellar estas familias que quieran servirle, familias que quieran buscarle. ¿Saben qué? Pueden haber muchas cosas, pero el Señor va a hacer algo hermoso en sus vidas. El Señor quiere sanar. Aquellos que quedan solos, únanse, hermanas, únanse en oración, hermanas. Hermana Adriana, únanse en oración ahí. Únanse en oración. No se queden solas. Tienen un motivo en común, y es que el Señor esté en sus vidas, que el Señor esté en sus familias. Pídanle. Están en el altar del Señor, pídanle, Señor. Llena nuestras familias, Señor. Llena nuestras familias con tu poder. Llena tu familia, Señor, con tu Espíritu Santo. Queremos, Señor, ser familias restauradas, familias libres, familias sanas, familias, Señor, que entreguen ese legado que tú quieres, Señor. Que dejen una marca, una huella en los corazones, Señor, de nuestras familias. Señor, hoy día yo sé que muchos tal vez tienen miedo. Muchos tal vez, Señor, no saben cómo hacerlo. Pero hoy día tú les estás diciendo que tú estás con ellos. Hoy día, Señor, estas familias dan un paso de fe y te dicen que te necesitan de ti, Señor, que necesitan de tu presencia, necesitan de tu guía, necesitan de tu sabiduría, Señor. El mundo, Señor, ha ganado tantas batallas. El mundo, Señor, ha destruido tantos hogares. El mundo está destruyendo, Señor, matrimonios. ¿Cuántos niños, Señor, han salido heridos, dañados, decepcionados, frustrados por separaciones, por divorcios, Señor? Han tomado malos caminos. Pero tú hoy día quieres, Señor, bendecir y poner una cobertura espiritual sobre estas familias de Esmeralda. Una cobertura espiritual sobre estas familias de Esmeralda, Señor, que entregan tus hijos en este día. Que entregan, Señor, su matrimonio a ti. Que entregan sus familias a ti, Señor. A aquellos también, Señor, que sus hijos tal vez no están hoy día con ellos. Oramos, Señor, para que tú también tengas misericordia de ellos. Y que la oración de sus padres, que la búsqueda de sus padres, que el Espíritu Santo que está en los corazones de sus padres les alcance, Señor. Ayúdales, Padre, muéstrate en sus vidas, que pueda haber un cambio radical, Señor, un cambio radical, Señor. Rompemos con herencias generacionales, Señor. Rompemos con maldiciones generacionales. Tú desde hoy comienzas a gobernar en los corazones de tus hijos. Comienzas a gobernar en los corazones de estos niños
de hacer cultos en familia. Pon este deseo, Señor, cada día, y que cuando no lo hagamos sea tu Espíritu Santo confrontando nuestras mentes, nuestros corazones, qué es lo que debemos hacer. Tú hoy día, Señor, nos llevas a ganar esta batalla, en la cual el enemigo ha tomado más territorio, Señor. Pero hoy día decimos no y decimos sí a tu presencia, sí a tu Espíritu Santo en nuestras vidas, sí a que tú seas guiando y transformando nuestras familias. Te necesitamos, Señor, y gobierna en este día. Y ata, Señor, todo lo que tiene que ser atado y desata todo lo que tiene que ser desatado. En el nombre de Jesús, te adoramos, Señor, te exaltamos. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios.